Hola a todos, en este video vamos a ver la media aritmética ponderada y además les voy a enseñar cómo introducir los datos en estas dos calculadoras para que nos faciliten el resultado. Además, les menciono que ya había hecho otro video de media aritmética que les va a quedar en la descripción, porque en este video voy a ir un poco más rápido, así que si no entienden algo que estoy diciendo es porque probablemente primero tienen que ir a ver ese video para que vean los conceptos más básicos de media aritmética. Ok, entonces, la media aritmética ponderada. Para explicárselos, vamos a hacer un ejemplo. Imaginémonos que vamos a un barrio y en ese barrio viven 8 familias. Está la familia A, la familia B, la familia C y así hasta la familia H. Entonces vamos a ese barrio y les vamos a preguntar a cada familia cuántas mascotas tienen. Vamos donde la primera familia, la familia A, y nos dicen que no tienen ninguna mascota. Entonces escribimos que tienen 0 mascotas. Vamos a la familia B y nos dicen lo mismo, no tienen mascotas. Entonces le escribimos 0 mascotas. Vamos a la familia C, a la familia D, a la familia E y nos dicen que tienen una mascota cada familia. Entonces escribimos 1, 1, 1. Vamos a la familia F y G, nos dicen que tienen 2 mascotas y vamos a la familia H y nos dicen que tienen 3 mascotas. Bueno, como ya las mencioné anteriormente, en el video que ya había hecho de media aritmética, habíamos visto que para sacar la media aritmética en una lista de datos dada de esta manera, lo que tenemos que hacer es sumar todos los elementos que tengamos. En este caso aquí la familia 1 tenía 0 mascotas, 0 mascotas, aquí 1, 1, 1, aquí 2, 2 y 3. Entonces vamos a sumar todo eso, o sea, la cantidad total de mascotas que tenemos si tomamos todas las mascotas de todas las familias. Entonces sería lo que está aquí arriba y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que tengamos. En este caso sería la cantidad de familias que tenemos. Entonces tenemos 8 familias, entonces lo dividimos entre 8. Bueno, sumamos todo esto, nos daría 10 y nos queda 10 dividido entre 8. Y 10 dividido entre 8 se puede simplificar a 5 cuartos, que si lo vemos en decimales es 1,25. Entonces, ¿esto qué significa? Que en promedio estas familias tienen 1,25 mascotas, ¿ok? Bueno, ahora que ya resolvimos este ejemplo, en realidad lo resolvimos con el tema del video anterior, que es media aritmética, o sea, sin la palabra ponderada. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Como les dije anteriormente, la media aritmética ponderada es como simplemente resumir la lista de datos que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a resumir? Pues veamos que aquí hay valores que se repiten. Por ejemplo, la familia A y B no tienen mascotas. La familia C, D, E tienen solo una mascota. La familia F y G tienen 2 mascotas y la familia H es la única que tiene 3 mascotas. Entonces, podríamos resumir estos datos como diciendo que hay 2 familias que no tienen mascotas, diciendo que hay 3 familias que tienen solo una mascota, diciendo que hay otras 2 familias que tienen 2 mascotas y una familia que tiene 3 mascotas. Entonces, vean que podríamos hacer esta tabla mucho más pequeña resumiéndola de esta manera. Entonces la voy a volver a escribir resumida, así como escribí esto, o sea, aquí van a ir la cantidad de familias y la cantidad de mascotas que tienen. Por ejemplo, aquí entonces vendría que hay 2 familias que tienen 0 mascotas. Después vendría que hay 3 familias que tienen una mascota y así sucesivamente. Entonces se las voy a escribir y vamos a verlo ya de manera resumida. Ok, entonces esta sería la nueva tabla. Vean cómo la tabla se nos hizo mucho más pequeña. Y esto es justamente lo que queremos con la media aritmética ponderada. Que cuando tenemos muchos datos, ahora yo aquí estoy haciendo un ejemplo pequeño, entonces no van a ver tanta diferencia, pero es para explicarles. Pero imagínense que tuviéramos una lista de datos que fueran, no sé, 100 datos. Entonces, si nos ponemos a sumar todos esos 100 datos, vamos a tardar muchísimo. Entonces, ese es justamente el objetivo de la media aritmética ponderada. Vamos a resumir esa cantidad de datos que tengamos y de esta manera vamos a calcular la media aritmética mucho más rápido. Entonces, una vez que ya lo tenemos resumido, ahora ya no tenemos el nombre de la familia, como antes teníamos la familia A, la familia B, sino que ahora simplemente tenemos eso resumido. Tenemos
que dos familias no tienen mascotas, tenemos que tres familias tienen una mascota y tenemos que dos familias tienen dos mascotas y una familia tiene tres mascotas. Entonces, acá, como ya les mencioné antes, resumimos la información y ahora entonces, ¿cómo sacaríamos la media aritmética ponderada teniendo la información dada de esta manera? Bueno, anteriormente habíamos sumado todos los elementos porque teníamos la lista extendida, pero vean que al final de cuentas es como lo que vamos a hacer es como resumir esto que ya habíamos escrito anteriormente. Aquí tenemos ahora dos ceros. ¿Por qué? Porque son dos familias. Aquí tenemos ahora 3, 1. ¿Por qué? Porque hay tres familias que tienen una mascota. Aquí tenemos 2, 2. Entonces, porque habían dos familias que tenían dos mascotas y pues solo una familia tiene tres mascotas. Entonces, ¿cómo vamos a resumir esto? Simplemente, en lugar de escribir 2 veces 0, por ejemplo, 0 más 0, lo que escribiríamos sería 0 multiplicado por 2. Entonces vea que de esta manera, lo que estamos haciendo en este caso sería multiplicar el número de mascotas por la cantidad de familias que tienen ese número de mascotas. Y así iríamos, por ejemplo, aquí tenemos 3 unos, entonces vamos a borrar esos 3 unos y lo que vamos a hacer es multiplicar 1 por 3. Entonces, tienen una mascota tienen 3 familias. Después, acá tendríamos 2 veces 2, o sea, 2 por 2. Entonces, eso significaría, ¿verdad?, que dos familias tienen dos mascotas y pues el 3 es solo una familia, entonces simplemente podríamos escribirlo o sería lo mismo que 3 por 1, ¿verdad? Entonces, de esta manera, al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Los valores que tengamos aquí, los valores que estamos viendo, los elementos, son la cantidad de mascotas. Y lo que tenemos acá, que es la cantidad de familias, o sea, cuántas familias tienen estas mascotas, esto de arriba le vamos a llamar frecuencia absoluta, que es cuántas veces estos valores se repiten en la lista de datos que tenemos. Entonces, ya en la primera lista que teníamos, que era más extendida, el 0 se repetía 2 veces, habían dos familias que no tenían ninguna mascota. El 1 se repetía 3 veces, el 2 se repetía 2 veces y el 3 se repetía una vez. Entonces, de esta manera, lo que tenemos aquí arriba es la frecuencia absoluta y esa frecuencia absoluta se va a multiplicar por el dato que tengamos. Entonces, de esta manera, la media aritmética ponderada simplemente va a ser el dato que tenemos por la frecuencia absoluta, que es cuántas veces aparece ese dato. Entonces, 0 por 2, 1 por 3, 2 por 2, 3 por 1 y lo dividimos entre el número que va a estar acá, va a ser la suma de las frecuencias absolutas. ¿Por qué? Recordemos que antes, cuando teníamos la lista extendida, teníamos 8 familias. Y ahora, si vemos esta tabla, cuando la teníamos extendida, simplemente lo que hacíamos era contar las columnas. Pero ahora, si contamos las columnas, apenas tenemos 4 columnas, pero no tenemos 4 familias, sino que aquí hay 2 familias, aquí hay 3 familias, 2 y 3 son 5, aquí hay otras 2 familias, entonces 5 que llevábamos más 2 son 7, y aquí hay una familia más, entonces 7 más 1 son 8. Entonces vea que para saber cuántas familias tenemos en total, lo que tenemos que hacer es sumar todas las frecuencias absolutas. Entonces, de esta manera, 2 más 3 más 2 más 1 nos da 8. Entonces, tendríamos que un total de familias que sería 8. Entonces, repito, para la media aritmética ponderada, lo que hacemos es multiplicar el dato por su frecuencia absoluta y así luego le sumamos el siguiente dato por su frecuencia absoluta y así sucesivamente, y lo dividimos entre la suma de todas las frecuencias absolutas. Ahora vamos a ir a ver cómo lo introducimos en las calculadoras. Al igual que en el video anterior, vamos a comenzar con la calculadora de la izquierda y, como habíamos visto, para ir a introducir
la lista de datos, lo que tenemos que hacer es presionar la tecla Mode y luego presionar la tecla 3, que aquí nos dice es de estadística. Y luego le vamos a presionar la tecla 1 y nos da una tabla donde podemos introducir datos. Pero bueno, ¿qué pasa ahora? Ahora no solo tenemos datos, sino que tenemos frecuencias. Entonces, para activar en la calculadora poder introducir frecuencias, lo que vamos a hacer es presionar la tecla Shift, la tecla Mode, nos vamos a ir hacia abajo, uno hacia abajo, y vemos que aquí dice estadística. Entonces presionamos la tecla 4. Y aquí nos pregunta si queremos la frecuencia, sí o no. Entonces vamos a decir que sí, que es el número 1. Y vean que nos aparece ahora aquí frecuencia. Entonces, la X es los datos que tenemos. En este caso lo que tenemos es la cantidad de mascotas. Y entonces vamos a decir que 0 mascotas tienen 2 familias. 2 familias tienen 0 mascotas. Después vamos a ver que 3 familias tienen 1 mascota. Entonces 1 mascota. Y hay 3 familias que tienen 1 mascota. Observen que cuando nosotros escribimos el dato se nos pone un 1 automáticamente en la frecuencia. Entonces tenemos que ir a editarlo. ¿Ok? Después tenemos que hay 2 familias con 2 mascotas. Entonces 2 mascotas y hay 2 familias con 2 mascotas. Y por último tenemos una familia que tiene 3 mascotas. Entonces aquí sí nos sirve que el 1 está automáticamente, porque nada más ponemos el 3 y ya se nos pone un 1 automáticamente. Una vez que hemos introducido todos los datos, presionamos la tecla AC y luego vamos a presionar para ya que nos dé la información Shift y vamos a presionar la tecla número 1. ¿Ok? Después nos da este menú, vamos a presionar 4 de variable y aquí nos sale el símbolo de media aritmética. Recordemos que es esta X con esta rayita arriba. Entonces le damos la tecla 2. Le damos igual y aquí ya nos pone la media aritmética ponderada, que es 1,25, como ya lo habíamos visto en la pizarra. Entonces vean que es muy simple y bueno, ahí en realidad la calculadora nos puede también hacer otros resultados, nos puede dar otros resultados que vamos a ver en temas más adelante. Ahora vamos con esta calculadora que en realidad es muy parecido, simplemente cambia un poco el orden de las teclas que hay que presionar, pero bueno, vamos a presionar menú. Vamos a presionar la tecla 6, que si nos vemos aquí tiene como un dibujo de una tabla de estadística y bueno, dice estadística. Entonces presiono la tecla 6, le vamos a presionar la tecla 1 y se nos pone la tabla, al igual como hemos visto en esta. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora en esta lo mismo, vamos a presionar Shift Menu. Nos vamos a ir hacia abajo. Bueno, mi calculadora, esta calculadora que tengo aquí está en alemán, pero igual aquí está el número 3, estadística. Entonces le vamos a presionar 3. El orden de las teclas es lo mismo, sea en el lenguaje que sea. Y aquí el número 1 es lo mismo si queremos que haya frecuencia. Y el número 2 es si queremos la frecuencia deshabilitada. Pero bueno, en este caso la queremos habilitada. Entonces presionamos la tecla 1. Y vean que se nos pone aquí la columna de frecuencia, entonces es exactamente lo mismo. Tenemos que hay 2 familias que tienen 0 mascotas, entonces 2 familias que tienen 0 mascotas. Vean que si nos vamos a la frecuencia y le pusimos 2, que hay 2 familias que tienen 0 mascotas, cuando yo presioné el 2 se me puso automáticamente 0. Después le va a poner que hay 3 familias que tienen una mascota. Pero bueno, se pone otra vez 0, entonces lo cambiamos por un 1. Igual, no importa si ustedes que introduzcan primero, al final de cuentas es lo mismo, simplemente que tengan cuidado de que cuando ustedes introducen el dato se pone una frecuencia absoluta automáticamente. Entonces si no es la que ustedes tienen que editarla. Por ejemplo, aquí tenemos 2 mascotas y vean que se pone un 1 en frecuencia absoluta, lo cambiamos por un 2 porque hay 2 familias que tienen 2 mascotas. Y bueno, por último tenemos una familia con 3 mascotas. Ese sí nos sirve porque se nos pone un 1 automáticamente en la frecuencia. Entonces, bueno, ya tenemos toda la lista. Al igual que en la otra calculadora, le presionamos la tecla AC. Y luego aquí, para que nos dé los resultados, vamos a presionar simplemente esta tecla de opción. Le presionamos esta tecla de opción. Luego le presionamos el número 2. Y a diferencia de la calculadora de la izquierda, esta calculadora nos da ya inmediatamente todos los resultados que calculó
con esa lista de datos. Pero bueno, el primero justamente es la media aritmética ponderada. Vean que dio 1,25, al igual como nos dio nuestra calculadora y al igual como lo habíamos visto en la pizarra. Y como les dije, bueno, esta calculadora de acá sí nos da mucho más información que la de la izquierda, que son todos estos datos que vemos aquí. Si nos vamos para abajo, bueno, algo que ya habíamos visto en videos anteriores, por ejemplo, es que, bueno, nos da el mínimo son 0 mascotas. Si nos vamos más para abajo, el máximo son 3 mascotas. Nos da la mediana, que la mediana es una mascota. Nos da el primer cuartil, nos da el tercer cuartil. Entonces vean que nos da mucha información. El número de datos es 8. Recordemos que teníamos 8 familias. Y así sucesivamente podemos sacar muchísima información con esta calculadora. Bueno, y para volver al estado normal de la calculadora, lo que vamos a hacer en la calculadora de la izquierda, simplemente presionamos la tecla esta Mode y la tecla 1 y ya se nos pone normal. En esta de la derecha, si le presionamos la tecla menú cuando tenemos esta pantalla, vemos que no nos va a hacer nada. Entonces lo que tenemos que hacer es presionar la tecla Home para que se nos borre esa tabla de información que teníamos. Y ya estando aquí podemos presionar menú y 1. Entonces se nos pone normal. Y bueno, yo en lo personal siempre en realidad prefiero restablecer la memoria de la calculadora. Entonces para esto en ambas calculadoras lo que hay que hacer es Shift 9 3 igual y ya se nos restablece la memoria de la calculadora. Y en esta, como les dije, es exactamente lo mismo, Shift 9 3 igual. Eso sí, si ustedes tienen algunas variables guardadas, como les digo, lo que están haciendo es restablecer la calculadora, entonces lo que tengan guardado en la memoria se les va a borrar. Pero bueno, yo en lo personal siempre me gusta más hacer esto, porque de esta manera, cuando está haciendo un cálculo, tal vez yo tenía una variable guardada ahí en la calculadora que ya no tiene nada que ver con el cálculo que estoy haciendo en el presente, por decirlo así. Y la calculadora va a tomar esa variable que tenía guardada y me va a dar un resultado que no es el que quiero en el momento. Entonces, por eso yo siempre prefiero restablecer la memoria de la calculadora. Bueno, muchas gracias a todos por ver el video. Por favor, si no se han suscrito, háganlo. Suscribirse me ayuda muchísimo. También darle me gusta al video y por supuesto compartirlo con todos aquellos que sepan que necesitan ayuda en estos temas. Les recuerdo que también tengo una aplicación en la Play Store que es más que todo para practicar y bueno, también para ayudar al canal. Entonces, les queda en la descripción por si quieren descargarlas. Nuevamente muchas gracias a todos y hasta luego.